La historia de Job, la prueba más brutal jamás permitida por Dios. ¿Alguna vez te has sentido tan herido, tan incomprendido y tan abandonado, que incluso llegaste a pensar que Dios se había olvidado de ti? ¿Y si te dijera que existe una historia en la Biblia donde un hombre justo, amado por Dios, fue llevado al límite de lo que un ser humano puede soportar, y que dentro de esa historia hay una clave oculta capaz de transformar tu manera de enfrentar las pruebas más oscuras de tu vida? Una verdad que muy pocos conocen, pero que podría ser el arma espiritual que necesitas para salir de la tormenta que hoy te rodea. Hoy vamos a entrar en el dolor, en la lucha y en la fe de un hombre llamado Job, cuya vida se convirtió en el escenario de la prueba más brutal jamás permitida por Dios. Y lo más impactante es que en medio de esa noche sin estrellas, él descubrió un secreto espiritual tan profundo que hasta hoy sigue dando fuerzas a los que sufren. Quiero que te quedes conmigo, porque en los próximos minutos vas a escuchar palabras que pueden abrir una puerta nueva en tu vida. Vamos a caminar juntos por un sendero donde el cielo parece cerrado, pero donde el final es luz pura. Te prometo que si llegas hasta el final de este video, tu corazón se llenará de una esperanza renovada y tu espíritu será fortalecido para resistir cualquier prueba. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios la frase "paz en Cristo". Hazlo como un acto de fe, como una señal de que confías en que este mensaje es para ti. Y al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que YouTube lo lleve a más personas que hoy están al borde de rendirse y que, como tú, necesitan escuchar la voz de Dios. Quiero felicitarte por estar aquí. No todos llegan hasta este punto de un mensaje como este. Muchos huyen del dolor, pero tú has decidido enfrentarlo con la palabra. Por eso, suscríbete ahora mismo y mantente cerca de esta comunidad que se apoya mutuamente. Recuerda que para muchos, este canal es su única iglesia, su único espacio de refugio espiritual. Hoy no solo hablaremos de lo que Job sufrió, sino del Dios que lo sostuvo. Te advierto, la penúltima enseñanza de este video podría ser la llave para desbloquear una bendición que lleva años esperando por ti. Así que, si estás listo, abre tu corazón, porque la historia de Job está a punto de hablarte de una manera que jamás imaginaste. 1. La fe que resiste cuando todo se pierde. En los primeros capítulos del libro de Job, la Biblia nos presenta a un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Job no era un hombre cualquiera. Su vida estaba marcada por la integridad, la abundancia y la bendición. Tenía una familia numerosa, grandes riquezas y sobre todo una fe inquebrantable. Sin embargo, en cuestión de horas, lo perdió todo. Sus bienes, sus siervos, sus hijos, todo arrebatado por una serie de calamidades que el mismo cielo permitió. Aquí encontramos el primer misterio profundo que debemos reflexionar. Dios nunca pierde el control, incluso cuando parece que el infierno entero se ha desatado sobre nosotros. El enemigo solo pudo tocar a Job con permiso divino. Esto nos revela que ninguna prueba llega a tu vida sin que Dios, en su soberanía, la filtre primero. Job, destrozado por el dolor, pronunció unas palabras que atraviesan los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Estas no son palabras de alguien que niega su sufrimiento, son las de un hombre que aún entre lágrimas elige adorar. Y es aquí donde tú y yo debemos detenernos. ¿Qué haces cuando la vida te arranca aquello que amas? El dolor puede empujarte a la amargura o puede llevarte a una adoración más profunda. Job eligió el camino más difícil, pero también el más glorioso: bendecir a Dios en medio de las ruinas.
Tal vez hoy tú sientas que todo lo que construiste se está derrumbando. Puede que el diagnóstico médico haya llegado como un golpe inesperado, que las deudas estén ahogándote o que alguien a quien amabas te haya traicionado. La reacción natural sería gritar, culpar o rendirse. Pero aquí está la lección que Job nos deja en este primer paso. La fe verdadera no depende de lo que tienes, sino de a quién tienes. Cuando aprendes a adorar sin condiciones, tu vida se convierte en una declaración pública de que tu confianza está en el Dios eterno, no en las circunstancias pasajeras. Ese tipo de fe incomoda al enemigo, porque no puede quebrar lo que está cimentado en el cielo. Y quiero que te grabes esto. Lo que hoy parece una pérdida irreversible puede ser el inicio de una restauración que superará todo lo que imaginas. Dios no terminó con Job en el capítulo 1 y tampoco ha terminado contigo en el capítulo que estás viviendo. 2. Cuando el cielo guarda silencio. Tras perderlo todo, Job enfrenta un dolor que no se puede medir con palabras. Lo que más sorprende no es solo la magnitud de la tragedia, sino el silencio de Dios. En los días y noches posteriores a su desgracia, Job no recibe una voz del cielo, no ve un ángel que lo consuele, no percibe ninguna intervención milagrosa inmediata. El cielo parece cerrado. Este es uno de los momentos más difíciles para cualquier creyente: orar y no escuchar respuesta, clamar y no recibir señales. Aquí es donde muchos se quiebran, porque confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Pero el silencio no significa abandono. A veces es la forma en que el Señor prepara la escena para revelarse de una manera más profunda. En Job 2:10, tras recibir incluso la enfermedad como golpe final, Job responde a su esposa con una frase que revela la madurez de su fe. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esta pregunta corta como espada en nuestro corazón. Job nos enseña que la fe no es un contrato con cláusulas de solo bendiciones, es un pacto de confianza en todas las estaciones de la vida. Dios sigue siendo Dios en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en las risas y en las lágrimas. Tal vez tú estás en un momento donde parece que el cielo calla ante tu dolor. Te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? Quiero que entiendas algo. Dios no siempre se manifiesta con estruendo. A veces se esconde en el silencio para purificar tu fe. El silencio obliga a tu corazón a decidir. Seguirás confiando aunque no haya respuesta inmediata. Este es el punto donde la fe deja de ser una emoción y se convierte en una decisión. Job decidió seguir confiando, aunque no entendía. Ese silencio divino no es vacío. Es un espacio donde se gesta la fortaleza. Es como la semilla bajo tierra, invisible, pero viva, desarrollando raíces más profundas para sostener un futuro fruto. Recuerda esto. Dios no habla menos cuando estás sufriendo, simplemente cambia el idioma. Y en el silencio, el idioma de Dios es la fidelidad que te sostiene día tras día, incluso cuando no lo sientes. 3. Amigos que hieren más que el enemigo. En medio de su dolor, Job recibe la visita de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, su compañía parece un bálsamo. Job 2:13 nos cuenta que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ese silencio inicial fue un acto de empatía profunda, pero pronto se transformó en juicios y acusaciones. En lugar de consolarlo, sus amigos comenzaron a insinuar que la tragedia de Job era consecuencia de un pecado oculto. Le lanzaron palabras que pesaban más que las piedras. Lo que Job necesitaba era un hombro que lo sostuviera, no un dedo que lo señalara. Aquí hay una verdad que todos debemos aceptar. No todo el que se sienta a tu lado en el día de tu dolor está ahí para levantarte.
Algunos vendrán con palabras que hieren más que el propio golpe que recibiste. Y como en el caso de Job, esas voces pueden llegar disfrazadas de consejo espiritual, pero en realidad son cadenas que buscan atarte con culpa y confusión. Tal vez tú también has pasado por esto. En un momento de quiebre buscaste apoyo y encontraste juicio. Esperabas comprensión y recibiste críticas. Y es que en la prueba, Dios también permite que salgan a la luz las verdaderas intenciones de quienes te rodean. La reacción de Job es reveladora. Él defendió su integridad, se mantuvo firme en su testimonio y se aferró a su inocencia. No cedió ante las palabras envenenadas que intentaban arrancarle la fe. Job nos muestra que no puedes permitir que las voces equivocadas definan tu relación con Dios. A veces, la prueba no solo consiste en resistir la pérdida, sino en resistir las mentiras que otros quieren sembrar en tu corazón mientras atraviesas el valle. Y en esos momentos, el silencio hacia los hombres y la búsqueda de la voz de Dios es tu mayor escudo. Recuerda, el dolor puede ser temporal, pero las palabras que aceptas pueden quedarse toda una vida. Por eso, filtra lo que escuchas y aférrate únicamente a aquello que te acerque a la verdad y al amor de Dios. 4. Cuando el corazón busca respuestas. Llega un punto en la historia en el que Job, agotado por el dolor físico y emocional, empieza a levantar su voz directamente hacia Dios. No son oraciones tranquilas ni frases pulidas. Son gritos desde lo más profundo del alma. Job pregunta: ¿por qué me sacaste del vientre? Ojalá hubiera expirado y ningún ojo me viera. Job 10:18. Estas palabras nos muestran que la fe no significa ausencia de preguntas. Job no duda de la existencia de Dios, pero sí cuestiona el sentido de lo que está viviendo. Aquí hay una lección importante. Dios no se ofende por nuestras preguntas sinceras. Él sabe leer el corazón que hay detrás de ellas. En el sufrimiento, todos buscamos respuestas. Queremos entender el por qué y el para qué de la prueba. Pero muchas veces, en lugar de respuestas claras, Dios nos da algo más valioso: su presencia. La respuesta que Job recibiría más adelante no sería una explicación detallada de cada tragedia, sino una revelación de la grandeza y soberanía divina. Este momento de Job nos recuerda que la fe no es solo un escudo, también es un lugar donde nos atrevemos a desnudar el alma. Si hoy te encuentras en un punto en el que tus oraciones parecen reclamos más que alabanzas, no te castigues. El Dios que sostuvo a Job también puede sostenerte a ti en medio de tu confusión. Y aquí hay algo que debes entender. Cuando buscas a Dios con honestidad, aunque sea con lágrimas y enojo, tu corazón sigue orientado hacia Él. Eso es adoración en su forma más cruda y real. Quizás hoy no tienes un salmo en tus labios, sino un suspiro cansado. Tal vez no tienes fuerzas para cantar, pero sí para preguntar: Señor, ¿dónde estás? Esa pregunta, hecha desde la fe herida, sigue siendo un acto de acercamiento. Porque al final, como veremos más adelante en la vida de Job, las respuestas de Dios no siempre llegan para calmar la mente, sino para transformar el corazón. 5. Cuando Dios rompe el silencio. Después de capítulos enteros donde Job expone su dolor, sus preguntas y sus argumentos, finalmente sucede algo que cambia todo. Dios habla. El capítulo 38 del libro de Job comienza con una frase que sacude el alma. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Dios no le habla desde un susurro suave ni desde un ángel mensajero. Le habla desde un torbellino, un símbolo de poder, autoridad y gloria. Esto nos revela que cuando Dios decide romper el silencio, lo hace de una manera que no deja dudas de que Él está al mando. Sin embargo, lo más impactante es que la respuesta de Dios no es un manual de explicaciones sobre cada tragedia que Job vivió. En lugar de eso,
El Señor lo lleva a contemplar la magnitud de su creación, su soberanía y su sabiduría infinita. Le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38:4. Este diálogo divino nos enseña algo crucial. A veces, la mayor respuesta que Dios puede darnos no es un ¿por qué?, sino un «mírame a mí». En medio de su dolor, Job es confrontado con una verdad que trasciende cualquier explicación. Dios es soberano, perfecto en sus caminos y digno de confianza, aunque no entendamos sus planes. Quizás hoy estás esperando que Dios te explique el motivo exacto de tu prueba. Pero la experiencia de Job nos recuerda que no siempre necesitamos entender, necesitamos confiar, porque si supiéramos todo, la fe dejaría de ser fe. Cuando Dios rompe el silencio, no solo responde, restaura la visión. Job dejó de ver su vida como un conjunto de pérdidas y empezó a verla a la luz de un Dios que gobierna el universo entero y que no ha perdido el control ni un segundo. Tal vez tú también estás a punto de escuchar a Dios desde un torbellino. No para darte un mapa con todos los detalles, sino para devolverte la paz que viene de saber que, aunque no lo comprendas, estás en manos de aquel que nunca falla. 6. El momento en que Job se humilla. Después de escuchar la voz de Dios y contemplar su grandeza, Job llega a un punto de rendición total. Ya no insiste en sus argumentos, ni busca defender su inocencia. En Job 42:5-6 declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Esta es una de las confesiones más poderosas de toda la Escritura. Job no está admitiendo un pecado oculto como sus amigos insinuaban. Está reconociendo que, en medio de la prueba, había limitado su visión de Dios. Había escuchado hablar de él, pero ahora lo conocía personalmente, en la intimidad del dolor y la revelación. Aquí está la clave. Las pruebas más duras no siempre vienen para castigarte, sino para revelarte aspectos de Dios que no podrías conocer de otra manera. Job pasó de una fe basada en la tradición y la experiencia ajena a una fe nacida del encuentro directo con el Creador. Cuando Job se humilla, no lo hace desde la derrota, sino desde la adoración. Entiende que no necesita todas las respuestas, porque ha visto al Dios que sostiene todas las cosas. Esa es la verdadera victoria, llegar al punto donde puedes decir: aunque no entienda, confío, aunque duela, me rindo, aunque pierda, sigo adorando. Tal vez Dios te ha estado llevando por un camino que no comprendes, y puede que, como Job, hayas llegado a un lugar donde tus fuerzas se agotaron y lo único que queda es caer de rodillas. No lo veas como señal de debilidad, míralo como la puerta a una revelación más profunda, porque Dios se revela de una manera especial a los corazones quebrantados. Y cuando te humillas, no te estás rindiendo al dolor, sino entregándote en las manos de aquel que tiene el poder de restaurarte por completo. 7. La restauración que supera la pérdida. Tras el arrepentimiento y la humillación de Job, ocurre uno de los giros más extraordinarios de toda la Biblia. Dios restaura su vida por completo. Job 42:10 nos dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Hay dos verdades clave aquí. La primera es que la restauración de Job comenzó cuando oró por quienes lo habían herido. Sus amigos lo habían acusado injustamente, lo habían lastimado con sus palabras, y sin embargo, Job intercedió por ellos. Esa oración no solo liberó a sus amigos del juicio divino, sino que también abrió la puerta para que él mismo recibiera una bendición multiplicada. La segunda verdad es que la restauración de Dios no es un simple volver a como estabas antes. Cuando Él restaura, lo hace en abundancia.
Job no solo recuperó lo perdido, sino que recibió el doble: más ganado, más hijos, más años de vida, más honra. Y lo más importante, un conocimiento más profundo y personal del Dios que lo había sostenido. Esto nos muestra que la fidelidad en medio de la prueba nunca es en vano. Quizá hoy estás en un punto donde piensas que nada volverá a ser como antes, pero déjame decirte que el Dios que levantó a Job puede levantar también tu vida y hacerlo de una manera que sobrepase todo lo que alguna vez imaginaste. La clave está en no endurecer el corazón. Job pudo haberse quedado amargado, pero eligió perdonar y orar por quienes lo lastimaron. Esa decisión fue un acto de fe que rompió las cadenas de su aflicción y abrió la compuerta de la bendición. Recuerda esto: cuando Dios restaura, no solo devuelve, multiplica. Y aunque la herida haya sido profunda, la obra de Dios en tu vida puede dejar una cicatriz que, lejos de avergonzarte, se convierta en testimonio de su poder y fidelidad. 8. La lección eterna de la historia de Job. El libro de Job no es solo un relato de sufrimiento y restauración. Es una revelación del carácter de Dios y del propósito eterno detrás de las pruebas. Una de las grandes lecciones que nos deja es que la fe genuina no se mide en los días soleados, sino en las noches más oscuras. Santiago 5:11 resume esta verdad diciendo: habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia de Job no fue pasiva, fue una resistencia activa que se sostuvo incluso cuando no había motivos visibles para esperar. Él nos enseña que la perseverancia en la fe no siempre trae respuestas inmediatas, pero sí garantiza un resultado final marcado por la misericordia y la compasión de Dios. Otra lección poderosa es que nuestras pruebas nunca son solo sobre nosotros. El sufrimiento de Job ha servido durante siglos para fortalecer a millones de creyentes. Esto significa que tu prueba también puede convertirse en un testimonio que inspire y levante a otros. Lo que hoy vives, mañana puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Y quizás lo más impactante: el libro de Job nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. No fueron las pérdidas, ni la enfermedad, ni las críticas, ni el silencio lo que definió el final de la historia. Fue la intervención soberana de Dios que transformó la tragedia en triunfo. Si hoy te encuentras en medio de una batalla que parece interminable, agárrate a esta verdad. El mismo Dios que escribió el capítulo final de Job ya tiene preparado el tuyo. Y aunque el proceso sea doloroso, el final será para tu bien y para su gloria. Porque al final, como Job, podrás decir: antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y esa visión de Dios será la mayor recompensa que jamás puedas recibir. Si has llegado hasta este punto, quiero detenerme un momento para felicitarte. Muy pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. Eso significa que tu corazón está hambriento de la verdad y que dentro de ti hay una fe que no se rinde fácilmente. Quiero que escribas en los comentarios la frase: he visto a Dios en mi prueba. Esa será nuestra señal de que formas parte de los que perseveran hasta el final, de los que no se conforman con una fe superficial, sino que buscan un encuentro real con el Señor, aún en medio de las batallas más duras. Ahora, escucha bien. Este mensaje puede ser la respuesta a la oración de alguien que hoy está a punto de rendirse. Pero para que esa persona lo reciba, necesito que hagas tu parte. Al darle me gusta a este video y compartirlo, estarás rompiendo las barreras del algoritmo y enviando la palabra a lugares donde ahora mismo hay corazones clamando por ayuda. No subestimes lo que un simple clic puede hacer cuando Dios está detrás. Si todavía no estás suscrito a este canal, permíteme ser directo contigo.
¿Cómo esperas mantener encendida tu fe si no te rodeas de mensajes que te recuerden la voz de Dios? Muchos dicen que aman al Señor, pero no toman acciones concretas para alimentar su espíritu. No seas de los que dejan que la llama se apague. Sé de los que se mantienen firmes y conectados. La suscripción no es solo un botón, es un compromiso con tu propia vida espiritual. Piensa en esto. Job no tuvo una iglesia física que lo sostuviera, pero tuvo un Dios que nunca lo dejó. Y tú tienes algo más, una comunidad de fe que, aunque virtual, ora y camina contigo. Al mantenerte conectado, estás fortaleciendo esa red de apoyo espiritual para ti y para otros. Así que, antes de cerrar este video, quiero que hagas 3 cosas. 1. Comenta: he visto a Dios en mi prueba. 2. Dale me gusta para que más personas reciban este mensaje. 3. Suscríbete para seguir recibiendo palabras que alimenten tu fe. Ahora te invito a que no te vayas todavía. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la música de este video inunde tu corazón. Aprovecha este momento para levantar una oración personal de gratitud. Dile al Señor: gracias por sostenerme en mis pruebas. Confío en ti, aunque no lo entienda todo. Sé que mi final será para tu gloria. No pauses, no cortes esta conexión antes de tiempo. Permite que la presencia de Dios te envuelva ahora mismo, porque Él está aquí, en este instante, ministrando a tu corazón.